Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: Nadie que ha encendido una lámpara la tapa con una vasija o la mete debajo de la cama, sino que la pone en el candelero para que los que entren vean la luz. Pues nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse y a hacerse público. Mirad pues cómo oís, pues al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de San Pío de Pietrelcina, el Padre Pío. Sin duda un personaje, un religioso capuchino, que marcó una época difícil en la Iglesia, porque le tocó vivir a caballo entre la época anterior al Concilio Vaticano II y la época posterior de los grandes cambios. Incomprendido por muchos, perseguido incluso, castigado a estar durante años en silencio, sin poder ni siquiera ejercer el sacramento que a él más le gustaba ejercer junto a la Eucaristía, me refiero al sacramento de la confesión. Y sin embargo, su humildad y su santidad quedaron de manifiesto más pronto que tarde, y eran los fieles que le seguían a pesar de las prohibiciones, eran ellos los que certificaban que Dios estaba con él. Fue esa voz del pueblo la que en ningún momento se calló, en ningún momento le abandonó. Esa voz del pueblo a través de la cual hablaba el Señor, la que decía que San Pío de Pietrelcina era realmente un hombre de Dios, un hombre santo. Sus estigmas quedaron como una prueba irrefutable de que la firma de Dios se había estampado no solo en su alma, sino también en su carne. Y aquellos sufrimientos físicos que representaban las heridas en sus manos, en su costado, en realidad no eran más que una forma externa de los sufrimientos interiores, de los sufrimientos espirituales que tuvo que pasar por la incomprensión y la persecución de tantos en la Iglesia. Hoy San Pío de Pietrelcina, el Padre Pío, es un santo al cual tantísimos devotos siguen, entre los cuales me cuento. Tantísimos hombres, mujeres, laicos, sacerdotes, seguimos mirando al Padre Pío como un ejemplo de santidad, no como un fin en sí mismo, sino como alguien que nos conduce hacia Dios. Y de entre todas las cosas que por lo menos a mí me ayudan y tocan mi corazón, no quiero destacar su fidelidad en la persecución, que es admirable, sino sobre todo su enorme amor, dedicación, entrega al sacrificio, al sacramento de la confesión. El Padre Pío, en una época en la que ya se empezaba a dudar sobre la utilidad de este sacramento, hoy desde luego se duda muchísimo más que entonces, el Padre Pío nos ha enseñado que es un don extraordinario la confesión. Es un regalo que no se puede medir, es un regalo infinito el hecho de que Dios perdone nuestros pecados a través de un hombre quizá más pecador que nosotros mismos cuando vamos a confesarnos, pero a través de un hombre que ha sido consagrado por Dios, como es el sacerdote. No es el sacerdote el que perdona, es Cristo a través del sacerdote, es Dios a través del sacerdote el que perdona.
hay que volver a recuperar el sacramento de la confesión. Es verdad que son muchos los fieles que tienen dificultades para acceder a este sacramento. Son muchos los fieles que quisieran ver a los sacerdotes más disponibles. A veces, de verdad, los sacerdotes no damos para más en el uso de nuestro tiempo porque cada vez hay menos sacerdotes y por lo tanto las dificultades aumentan, dado que tenemos que multiplicarnos para llegar a todos los sitios. Pero creo que los sacerdotes debemos hacer siempre un esfuerzo por estar disponibles a los fieles que quieren reconciliarse con Dios. Y desde luego por parte de todos, porque también los sacerdotes tenemos que confesarnos por parte de todos, debemos considerar el gran don que representa el sacramento de la penitencia. Y debemos de practicarlo con la mayor asiduidad posible, sin caer en la exageración y en el escrúpulo. Confesarnos lo antes posible cuando se ha cometido un pecado grave. Y si no ha habido un pecado grave, tener el hábito también de la confesión, al menos una vez al mes. Repito, si no ha habido un pecado grave. Algunos quizá querrían confesarse con más frecuencia, pero vuelvo a repetir, muchas veces los sacerdotes tenemos una gran carencia de tiempo y por eso a veces los sacerdotes podemos sentirnos un poco abrumados si hay muchos penitentes haciendo fila y llega uno que se acaba de confesar o se ha confesado a los pocos días antes y no tiene un pecado mortal. Hay que pensar también en los otros. Una práctica habitual de la confesión. Repito, si no hay pecado grave, al menos una vez al mes, quizá incluso si se pudiera cada 2 semanas, si se pudiera en función de los sacerdotes, quiero decir, sería algo verdaderamente útil. Hay que recuperar la práctica del sacramento de la confesión. Esa práctica está íntimamente unida al respeto debido a la Eucaristía. ¿Cuántos van a comulgar y hace meses, quizá incluso años, que no se confiesan? Pudiera ser que no hubieran cometido nunca un pecado mortal, pero es que la Iglesia manda confesar y comulgar al menos una vez al año. Por lo tanto, aunque no hubiera habido un pecado mortal, al menos una vez al año hay que confesarse. Esto con respecto a San Pío de Pietrelcina. Si Dios quiere, iremos en enero, los franciscanos de María, dentro del año santo, iremos en enero a visitarle allí a San Giovanni Rotondo, donde está su cuerpo todavía incorrupto, para pedirle a Dios a través de él que nos ayude y que tenga misericordia de nosotros. Una palabra sobre este Evangelio, que además se ha cumplido precisamente en San Pío. Dice nuestro Señor: nadie que ha encendido una lámpara la tapa con una vasija o la mete debajo de la cama, sino que la pone en el candelero para que los que entren vean la luz. ¿Qué es una vela? ¿Qué es una lámpara encendida? Incluso una lámpara eléctrica, pero es más evidente en una vela. ¿Qué es una vela? Algo que da luz, pero que da luz consumiéndose. Una vela, si es de cera o en un recipiente de aceite, cuando arde, se pierde a sí misma, se consume. Cuando arde, se entrega y se pierde. Una vela da luz a los demás perdiéndose a sí misma, de alguna manera desapareciendo. Lo hizo el Padre Pío y lo hizo como confesor, lo hizo aceptando obedientemente un castigo injusto que le habían impuesto. En ese momento estaba renunciando a sí mismo. Esa obediencia
ante algo que él sabía que no era justo, pero que provenía de sus superiores, esa obediencia era la vela que ardía, la llama encendida. Y así también nosotros. ¿Estás sufriendo por un familiar que te hace sufrir, que vive contigo? ¿Estás sufriendo en el trabajo con un compañero o con un jefe? ¿Estás sufriendo por una enfermedad, por la muerte de un ser querido? ¿Estás sufriendo por un problema de trabajo? ¿Estás sufriendo porque en tu país hay dictadura o cada vez más dictadura? ¿Estás sufriendo por la situación que vive la Iglesia? ¿Estás sufriendo por cualquiera de las muchas causas de sufrimiento que nos afectan a los seres humanos? Eso no es inútil. Eso puede transformarse en una vela encendida. Depende de ti. El sufrimiento, la enfermedad, el problema económico, la convivencia, la Iglesia. El sufrimiento puede transformarse en algo que te amargue, en algo que te empeore, que te destruya. O el sufrimiento puede transformarse en una luz que atraiga a los demás. Así pasó con el Padre Pío, así pasó con todos los santos, así tiene que pasar con nosotros. Mirad cómo se aman, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, que comentaban los paganos sobre los primeros judíos, los paganos y los judíos, sobre los primeros cristianos. Mirad cómo se aman. También de nosotros tiene que decir, mirad cómo sufre. Sabemos que está sufriendo y sin embargo no maldice, no se desespera. Pasa malos ratos, pasa malos momentos, pero sale a flote, sonríe, perdona, ayuda, se olvida de sí mismo para pensar en el otro. ¿De dónde saca la fuerza? ¿De dónde saca la capacidad de resistir, de seguir adelante? ¿De dónde extrae eso que a nosotros nos admira? Y entonces, lo mismo que hacía San Pío de Pietrelcina, tenemos que señalar el costado abierto de Cristo en la cruz y tenemos que señalar la Eucaristía. Tenemos que señalar a Cristo y decir, Él es mi fuerza, Él es mi secreto. No soy diferente de ti. Me golpean y me duele. Sufro y lloro. No soy diferente de ti. Lo que me hace diferente no es que yo tenga algo que me haga insensible o que me haga superior. Lo que me hace diferente es que Cristo está en mí. Es Cristo el que me sostiene, el que me consuela, el que me ayuda. Somos una vela. Y la materia de la vela es nuestro sufrimiento, nuestros problemas, aquello que podría convertirse en amargura de la vida. Somos una vela. Podemos estar apagada, humeante incluso, y no servir para nada. O podemos estar encendida, mostrando a los que nos miran una razón para vivir. Que así sea.